El régimen de Venezuela quiere aumentar la persecución política. Maduro propuso una ley contra el fascismo. La medida fue anunciada en medio de las tensiones ocasionadas por el impedimento a la oposición para participar en las elecciones presidenciales de este año. El régimen del dictador venezolano, Nicolás Maduro, informó este domingo que presentará ante el Parlamento controlado por el chavismo un proyecto de ley contra el fascismo destinado a sancionar a los opositores que, asegura, han promovido hechos de violencia en el país. Maduro, que aspira a un tercer mandato consecutivo de 6 años, a menudo se refiere a la oposición como fascistas y derecha extremista. El presidente Nicolás Maduro ha decidido crear una alta comisión de Estado contra el fascismo y el neofascismo para que presente a la brevedad a la Asamblea Nacional un proyecto de ley contra el fascismo y toda expresión neofascista en el ejercicio de la política y la vida nacional, escribió la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la red social X, ello en atención a los hechos de violencia que conoció el país en los años 2014, 2015, 2017. Añadió la funcionaria en alusión a manifestaciones antigubernamentales que dejaron más de un centenar de muertos. La Fuerza Armada Bolivariana, FARC, considerada el principal sostén del régimen, acompañará la tarea de mantener la estabilidad política y la paz en Venezuela, señaló también en X el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López. Hoy, cuando una facción subversiva pretende traer nuevamente odio y violencia, el Estado debe blindarse en lo moral y en lo institucional contra el fascismo y el neofascismo, cuenten con la FARC en esta tarea. Remarcó Padrino. En 2017, Maduro, cercado entonces por protestas que dejaron más de 125 fallecidos, propuso la ley contra el odio, la convivencia pacífica y la tolerancia, instrumento que la oposición acusa de criminalizar la disidencia. Las primeras detenciones luego de esa normativa, aprobada por una asamblea constituyente oficialista que en la práctica desplazó al Parlamento, entonces de mayoría opositora, se dieron en 2018 e involucraron a 2 personas que protestaban por escasez de comida. El fascismo es la mayor amenaza de la paz y la prosperidad universal. Dentro de Venezuela han atacado al pueblo en su afán de destrucción, y hoy les decimos una vez más, no pasarán. La paz vencerá, escribió en X. Por su parte, el canciller venezolano, Iván Gil. Maduro aspira a una tercera reelección el 28 de julio, con la que sumaría 18 años en el poder. La plataforma que aglutina a la mayoría de la oposición ha denunciado una maniobra para impedir la inscripción de la candidata sustituta propuesta por la inhabilitada María Corina Machado. El régimen de Venezuela quiere aumentar la persecución política. Maduro propuso una ley contra el fascismo. La medida fue anunciada en medio de las tensiones ocasionadas por el impedimento a la oposición para participar en las elecciones presidenciales de este año. El régimen del dictador venezolano, Nicolás Maduro, informó este domingo que presentará ante el Parlamento controlado por el chavismo un proyecto de ley contra el fascismo destinado a sancionar a los opositores que, asegura, han promovido hechos de violencia en el país. Maduro, que aspira a un tercer mandato consecutivo de 6 años, a menudo se refiere a la oposición como fascistas y derecha extremista. El presidente Nicolás Maduro ha decidido crear una alta comisión de Estado contra el fascismo y el neofascismo para que presente a la brevedad a la Asamblea Nacional un proyecto de ley contra el fascismo y toda expresión neofascista en el ejercicio de la política y la vida nacional, escribió la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la red social X, ello en atención a los hechos de violencia que conoció el país en los años 2014, 2015, 2017. Añadió la funcionaria en alusión a manifestaciones antigubernamentales que dejaron más de un centenar de muertos. La Fuerza Armada Bolivariana, FARC, considerada el principal sostén del régimen, acompañará la tarea de mantener la estabilidad política y la paz en Venezuela, señaló también en X el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López. Hoy, cuando una facción subversiva pretende traer nuevamente odio y violencia, el Estado debe blindarse en lo moral y en lo institucional contra el fascismo y el neofascismo, cuenten con la FARC en esta tarea. Remarcó Padrino. En 2017, Maduro, cercado entonces por protestas que dejaron más de 125 fallecidos, propuso la ley contra el odio, la convivencia pacífica y la tolerancia, instrumento que la oposición acusa de criminalizar la disidencia. Las primeras detenciones luego de esa normativa,
aprobada por una asamblea constituyente oficialista que en la práctica desplazó al Parlamento, entonces de mayoría opositora, se dieron en 2018 e involucraron a 2 personas que protestaban por escasez de comida. El fascismo es la mayor amenaza de la paz y la prosperidad universal. Dentro de Venezuela han atacado al pueblo en su afán de destrucción, y hoy les decimos una vez más, no pasarán. La paz vencerá, escribió en X, por su parte, el canciller venezolano, Iván Gil. Maduro aspira a una tercera reelección el 28 de julio, con la que sumaría 18 años en el poder. La plataforma que aglutina a la mayoría de la oposición ha denunciado una maniobra para impedir la inscripción de la candidata sustituta propuesta por la inhabilitada María Corina Machado. El régimen de Venezuela quiere aumentar la persecución política. Maduro propuso una ley contra el fascismo. La medida fue anunciada en medio de las tensiones ocasionadas por el impedimento a la oposición para participar en las elecciones presidenciales de este año. El régimen del dictador venezolano, Nicolás Maduro, informó este domingo que presentará ante el Parlamento controlado por el chavismo un proyecto de ley contra el fascismo destinado a sancionar a los opositores que, asegura, han promovido hechos de violencia en el país. Maduro, que aspira a un tercer mandato consecutivo de 6 años, a menudo se refiere a la oposición como fascistas y derecha extremista. El presidente Nicolás Maduro ha decidido crear una alta comisión de Estado contra el fascismo y el neofascismo para que presente a la brevedad a la Asamblea Nacional un proyecto de ley contra el fascismo y toda expresión neofascista en el ejercicio de la política y la vida nacional, escribió la vicepresidenta Delcy Rodríguez en la red social X, ello en atención a los hechos de violencia que conoció el país en los años 2014, 2015, 2017, añadió la funcionaria en alusión a manifestaciones antigubernamentales que dejaron más de un centenar de muertos. La Fuerza Armada Bolivariana, FARC, considerada el principal sostén del régimen, acompañará la tarea de mantener la estabilidad política y la paz en Venezuela, señaló también en X el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López. Hoy, cuando una facción subversiva pretende traer nuevamente odio y violencia, el Estado debe blindarse en lo moral y en lo institucional contra el fascismo y el neofascismo, cuenten con la FARC en esta tarea, remarcó Padrino. En 2017, Maduro, cercado entonces por protestas que dejaron más de 125 fallecidos, propuso la ley contra el odio, la convivencia pacífica y la tolerancia, instrumento que la oposición acusa de criminalizar la disidencia. Las primeras detenciones luego de esa normativa, aprobada por una asamblea constituyente oficialista que en la práctica desplazó al Parlamento, entonces de mayoría opositora, se dieron en 2018 e involucraron a 2 personas que protestaban por escasez de comida. El fascismo es la mayor amenaza de la paz y la prosperidad universal. Dentro de Venezuela han atacado al pueblo en su afán de destrucción, y hoy les decimos una vez más, no pasarán. La paz vencerá, escribió en X, por su parte, el canciller venezolano, Iván Gil. Maduro aspira a una tercera reelección el 28 de julio, con la que sumaría 18 años en el poder. La plataforma que aglutina a la mayoría de la oposición ha denunciado una maniobra para impedir la inscripción de la candidata sustituta propuesta por la inhabilitada María Corina Machado.